Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y hacia dónde vas. Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes perfectamente que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa Contacto al Inicio para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre qué es el tiempo. Bien, hoy tocaremos el tema de el tiempo y las líneas temporales y tal como dijo Svaruderra, el tiempo es uno de los temas más difíciles de explicar en términos humanos y eso es por nuestra concepción lineal de las cosas y nuestro entendimiento de un principio y un final. Así que intentaré explicarlo de la mejor manera en la que he entendido las cosas, porque claro, una cosa es entenderlo y otra cosa es poder explicarlo de la mejor manera posible. Pero al final, pues tendrás la oportunidad de escuchar la explicación exacta y precisa de una viajera del tiempo y experta en este tema, Svaru de Erra. Svaru de Erra, una chica extraterrestre del planeta Erra, de la estrella Taigeta en las Pléyades, quien ha compartido temas trascendentales para la expansión de la conciencia a través de los contactados Robert del canal Despejando Enigmas y Gosha del canal Agencia Cósmica en una comunicación que no es canalizada, una comunicación directa a través de Internet. Algunas veces hemos oído hablar sobre la relatividad del tiempo, es decir, para unas personas puede haber la sensación de que ha pasado poco tiempo y en ese mismo intervalo otra persona puede percibir que han sido minutos eternos. Esto es algo que hemos experimentado todos, esa relatividad del tiempo entre unas personas y otras, con lo cual el tiempo no es una constante. Y eso no es más que el claro ejemplo de que lo que significa el tiempo es la percepción y velocidad con la que cada conciencia percibe su propia existencia. Es decir, el tiempo nos sirve para poder tener la percepción de que existimos. Eso por un lado, porque también hemos oído hablar que el tiempo no existe y como hemos aprendido con esta divulgación, todo es relativo y tiene muchas respuestas y todas son válidas y no tienen por qué contradecirse. Entonces eso de que el tiempo no existe también es real desde un punto de vista, porque todo lo que existe, tanto en el mundo que percibimos como material y el mundo llamado etérico, que al final son uno y lo mismo, y solo se perciben como uno u otro dependiendo del observador, es decir, dependiendo del punto de vista de cada conciencia. Estas dos percepciones de mundo físico o etérico están contenidas en la gran mente, la fuente universal, el todo. Y eso quiere decir que desde esa perspectiva no hay ni tiempo ni espacio, sino que todo es a la vez, es decir, pasado, presente y futuro, con todas las variables infinitas, suceden en el ahora, es decir, todo es ahora desde el punto de vista de la fuente original. Para nosotros y para nuestra experiencia específicamente terrestre, percibimos el tiempo en forma de sucesos lineales. Y aquí se comienzan a complicar las cosas, porque en los espacios dominados por conciencias 5D, entendiendo que el 5D no es un lugar, sino un estado de conciencia, el tiempo es elástico y va en todas las direcciones. Allí se percibe el tiempo de manera distinta en ese estado de conciencia. Tienen la capacidad de observar y percibir sucesos en varias direcciones, donde las consecuencias de algo bien podrían ser las causas o viceversa. Y el hecho de que percibamos el tiempo de esta manera lineal tiene que ver también en cómo está estructurada la sociedad de control, para que todo el mundo perciba y por lo tanto manifieste el tiempo en forma de sucesos lineales. Y de esa manera, pues es más fácil la manipulación del inconsciente colectivo. Si no pudiéramos experimentar el tiempo, no sería posible la conciencia de nuestra existencia, de nuestra propia existencia. Es decir, el tiempo como algo aparte de la conciencia no existe, pero sí existe como una percepción generada, es decir, no es algo aparte de nosotros. Y aunque seamos nosotros quienes lo generemos, no existe el tiempo como una cosa separada de nosotros mismos, es decir,
No es como que nosotros estamos por aquí y el tiempo está por allá. El tiempo somos nosotros mismos y nuestras ideas. Y como nosotros somos nuestras ideas, porque todo es mente y el universo es mental y nosotros somos el universo mismo, el tiempo es nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no pueden funcionar de manera independiente a nosotros. Entonces, aquí hay otra explicación de por qué el tiempo no existe exactamente como tal, porque no puede existir separado de nosotros. En resumen, súper resumido, el tiempo solo es una percepción inseparable de la conciencia. Sin tiempo no hay conciencia y sin conciencia no hay tiempo. Y nuestra conciencia se traduce en la capacidad que tenemos de percibir más o menos cosas. También nuestra conciencia es la que dicta la velocidad de los acontecimientos que percibimos, si los percibimos más lentos o más rápidos. Un ejemplo de esto es la percepción del tiempo de cuando éramos niños hasta llegar a ser adultos. Esa sensación de que el tiempo avanza más rápido o más lento es solamente una percepción individual, porque el avance del tiempo es relativo a cada conciencia. Yo recuerdo que cuando niña, los fines de semana eran pero eternos, larguísimos, divertidísimos, interminables. Y ni hablar de las vacaciones. Todo se percibía lento, o sea, incluso esa noche antes, no sé, antes de ir a la playa, por ejemplo, me desesperaba porque sentía que la mañana siguiente no llegaba nunca. Y luego el camino a la playa se me hacía eterno y finalmente al llegar era un día maravilloso, un día larguísimo que no se acababa nunca. Y hoy no me lo puedo creer de todas las cosas que percibía en ese entonces, que percibía que se podían hacer hasta desde que llegábamos, hasta que se estaba yendo el sol y nos regresábamos a la casa. Es decir, manejábamos mucha menos información y menos cosas que nos agobiaran la existencia. Esto, bueno, claramente generalizando y hablando de una infancia sin preocupaciones ni nada que te la dañara. Sé que no es el caso de absolutamente todos, porque sabemos que hay niños que no lo pasan bien por múltiples razones que muy bien conocemos todos. Entonces, a medida que yo fui creciendo, pues cada día tengo esa sensación de que el tiempo avanza demasiado rápido. O sea, los fines de semana se me van como arena entre los dedos. Siento que el tiempo no me alcanza para todo lo que debo hacer, más todo lo que quiero o todo lo que necesito hacer. Y esa sensación de que el tiempo avanza veloz no tiene nada que ver con esa teoría de la expansión del universo, ni nada por el estilo. O sea, tiene que ver netamente con la mente agobiada con tantas y tantas cosas que debemos atender en la vida adulta responsable. Cuentas, trabajo, ir al supermercado, tratar de llevar una vida sana, hacer ejercicio, cocinar saludable, dormir las horas que corresponden, en la economía, el país, los problemas políticos que nos atañen de acuerdo al lugar en donde vivimos y aparte de todo eso, hacer cosas que realmente queremos hacer, sociabilizar, reuniones familiares, con amigos, no sé, leer, un tiempo para estudiar o aprender algo que nos guste, pasear, amar, tiempo libre, hacer nada, nuestros hobbies, o sea, es demasiada información que procesar para nuestras mentes, es decir, manejamos un exceso de información y ocupaciones que es realmente abrumador, lo cual se traduce en estrés y por lo tanto el estrés hace que percibamos el tiempo de una manera locamente acelerada como lo hemos estado percibiendo últimamente. Todo esto me lleva a la conclusión de que esa es precisamente la idea del sistema en el cual estamos inmersos, porque con tantas cosas que atender, nos resta evidentemente tiempo para preocuparnos de los temas que realmente nos deberían importar, y eso es el cuestionarnos la naturaleza de esta realidad y conseguir el conocimiento necesario para comprender quiénes somos y de dónde venimos, lo que nos llevaría a salir de la Matrix y finalmente poder volver a casa. Esa es la clave. Ahora, las razas que habitan espacios de conciencia 5D, aunque manejan muchísima información, muchísima más que nosotros, muchísima más información y conocimiento, em, la manejan desde una perspectiva más calmada, como la perspectiva que teníamos nosotros cuando éramos niños y no tienen la mente agobiada ni aturdida en estrés. Ellos perciben el tiempo de una manera más pausada
y el día les alcanza para todo. Incluso si mal no recuerdo, el día que nosotros percibimos como de 24 horas, para ellos un día puede llegar a percibirse como 3 días terrestres. O sea, imagínate qué maravilloso. A mí me encantaría poder percibir un día de 72 horas, por ejemplo. Ahora, aunque el tema del tiempo, el concepto tiempo es bastante complejo, pienso que para comprenderlo hay que tener claro qué es el éter. Porque si sabemos que el éter es el todo, de donde emana todo lo que existe, ha existido y existirá, empezamos a darnos luces desde allí. Desde ese punto de vista, todo está sucediendo ahora y que no hay espacio ni distancia y que por supuesto tampoco tiempo. Pero a su vez, para nuestra experiencia necesitamos el tiempo, es decir, de nuestra conciencia, que es el tiempo mismo para percibirnos como seres existentes, parte holográfica de la fuente misma. Y con esto entra el concepto de líneas temporales y libre albedrío. Si todo está contenido en el éter, pasado, presente y futuro, con todas las infinitas alternativas que ya existen, quiere decir que por una parte el destino, de cierta manera, ya está forjado. Y al mismo tiempo, como existen infinitas alternativas para escoger, entonces por eso es que tenemos libre albedrío. Entonces, cada decisión que tomamos a cada segundo, cada vez que elegimos una cosa u otra, vamos cambiando los desenlaces que ocurrirán más adelante. Y esa es nuestra línea de tiempo. Cada decisión que tomamos de entre las infinitas que existen nos van llevando por caminos y resultados distintos. Mientras más conciencia tenemos, elegiremos las líneas más positivas, más beneficiosas para nosotros. Y mientras menos conciencia, más miedos y más traumas instaurados por la Matrix y el inconsciente colectivo, iremos eligiendo las líneas temporales con las opciones más de baja conciencia y por lo tanto las menos provechosas y menos prósperas para generar nuestra realidad. Lo que nos hace tomar las mejores decisiones, elegir lo agradable, lo positivo, son las emociones que nos hacen vibrar alto. Ese instinto que a veces ignoramos y que cuando no nos hacemos caso, muchas veces terminamos dándonos cuenta que efectivamente debimos habernos hecho caso. Y es por eso que las emociones de este tipo son tan mal vistas por los controladores de la experiencia terrestre, porque son la brújula que nos guía en medio de este caos de la Matrix y que finalmente nos da el control de nuestras vidas y obviamente eso no les agrada a ellos para nada, o sea, ni les agrada, ni les conviene, ni les sirve. A continuación vas a escuchar una charla excepcional, una charla imperdible y muy especial que narra la esencia de Svaru de Erra. Ella amplía el tema de qué es el tiempo y de qué son las líneas temporales desde su perspectiva, nada más y nada menos que como viajera del tiempo y experta en líneas temporales. Ella no solo ha compartido este conocimiento con nosotros a través de los contactados, sino que muchas otras personas, taijetianos, por ejemplo, o de otras razas, aprendieron de ella, de su experiencia como viajera en el tiempo, y es por eso que sabe explicar muy bien este tema de saltos temporales y de líneas temporales. Svaru se formó en lo que se conoce como una especie, diría yo, de academia de pilotos, por ponerle un concepto así bien desde mi entendimiento, una academia de pilotos de élite que es como un escuadrón, y ese escuadrón se llama Reloj de Arena. Y ese escuadrón a lo que se dedica es a saltar en el tiempo. Y también, de tanto saltar en el tiempo, pueden perderse y no poder volver al presente de la línea temporal de la cual partieron. Porque las locaciones pasado, presente y futuro son frecuencias que van variando. Y ellos con sus computadores, que no son computadores de chip, sino que son computadores cuánticos con conciencia y que se conectan directamente al éter, tienen la capacidad de conectarse directamente al éter, son los que los asisten en estos saltos en el tiempo, haciendo unos cálculos, pero así súper brutales, para poder llegar a obtener las frecuencias de los puntos de salida y los puntos de llegada y de regreso. Así que sabiendo esto, bueno, aunque me encante la película de Volver al Futuro, pues nada, Marty McFly, lo más probable es que cuando viajó al pasado o al futuro no tenía ninguna garantía de que al volver iba a volver al presente de la línea temporal desde la cual partió. Por lo tanto, no pudo haber generado ninguna paradoja temporal donde dejaría de existir por haber modificado un evento de su pasado, por ejemplo. Porque bueno, esto de los saltos temporales no funciona así exactamente, como que no es tan fácil ir y volver al presente desde el cual se partió, de la misma línea.
De hecho, Svarudera no pertenecía a esta línea de tiempo, solo que pudo establecerse aquí porque la Svaru de esta línea de tiempo en una misión de salto temporal murió en un accidente. Y este escuadrón, el reloj de arena, hacen saltos en el tiempo y modifican algunas cosas. El problema de eso es que finalmente Svaru comprendió que saltando en el tiempo, lo único que hacía era modificar su propia línea temporal y esa modificación no afectaba al resto, solo le afectaba a ella misma. Y con eso logró una comprensión enorme de cómo funciona el tiempo y de que las líneas temporales son individuales para cada conciencia. También en la conversación relaciona, por supuesto, el tema tiempo con la navegación estelar, porque son cosas que van bien, van de la mano, van ligadas. Y aquí explica de cómo los ordenadores de sus naves los pueden llevar de un lugar a otro en el espacio-tiempo utilizando ciertas coordenadas. Y ella, bueno, explica esto de las coordenadas asignándole un número de coordenadas simulado a la Torre Eiffel. Así que tener acceso a esta información para mí es un privilegio porque no son teorías ni suposiciones de alguien debatiendo sobre las posibilidades de las líneas temporales o teorizando sobre qué es el tiempo o cómo podría ser el poder efectuar saltos temporales. Esto es el conocimiento de primera mano de alguien que personalmente ha vivido estas experiencias. Así que te invito a escuchar hasta el final porque hay varios puntos que se explican al principio, pero que luego al final se amplían y se explican mucho mejor. Te aseguro que vale muchísimo la pena, así que espero que disfrutes de esta importante conversación, recordándote que por supuesto tomes esta información con mucha responsabilidad y también recordando que lo importante siempre es el mensaje y no el mensajero y por supuesto tomar lo que se acomode a tu conciencia y lo que desees tomar como conocimiento para tu expansión de conciencia de lo que es real o no para tu experiencia. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa a las preguntas de Gosha y a las de Robert que también participó en esta conversación y mi voz con un pequeño efecto representa a Svarudera. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos. El tiempo. En sí, este tema lo quería exponer desde que empezaron hace ya casi 2 años. Es una de las cosas más difíciles de explicar en términos humanos. Tiempo es parte o subproducto de la conciencia. Es una autopercepción, pero no de algo externo. Es el cómo se percibe una conciencia a sí misma y cómo anima lo que percibe como una secuencia de eventos. El tiempo es el resultado de la conciencia del observador, ya que anima sus conceptos e ideas dándoles una secuencia, sus propias ideas, proporcionándoles sentido y lógica. No puedes escapar del tiempo porque es parte de quien eres. Sin él no podrías tener conciencia de tu propia existencia. No como fragmento con aparente separación de otros fragmentos o personas. Solo se podría ver como el todo, como la fuente éter original, pero aún así se tiene la idea del contraste con lo que está fragmentado. Al haber contraste empieza el tiempo a darse cuenta, la fuente misma, de que hay algo más que no es la fuente. El tiempo entonces es una percepción, un reflejo de tu interior puesto hacia el exterior, como lo es el mundo externo a ti, un reflejo de tu conciencia. En concreto, está ligado al proceso de datos-percepciones. En general, el tener una conciencia primitiva o que solo procesa pocas ideas da una progresión lenta, porque es muy centralizada y ensimismada, con mucha atención en su persona o a su yo. Por lo tanto, no percibe mucho de lo que rodea a esa conciencia. Se caracteriza por cierta paciencia desde un punto de vista cuando está en paz y una tremenda impaciencia cuando las cosas no ocurren de inmediato, porque se percibe la idea de esperar como algo eterno, inalcanzable, algo que no existe, pues está en un futuro.
Sin experiencia, carece de los datos o de la memoria para tener una forma de calcular cuánto se tardan las cosas. Es conciencia como de un niño, impaciente y al mismo tiempo tan centralizado, ensimismado, que todo le parece una eternidad. Pero esta contradicción también le da mucha paz interna, sensación de eternidad por delante. Pero un adulto tiene mucho contraste, tiene que procesar mucha información para poder sobrevivir, muchos detalles, tener mente para todo, manejar múltiples funciones, muchas veces sin tener nada que ver unas con otras. Trabajo, escuela, problemas con familiares, problemas en el trabajo, amigos, la pareja, frustraciones, miedos, economía. Todo junto da contraste y un punto comparativo para una secuencia de eventos. La percepción de cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. No hay mente para todo eso. Está presionada la mente para procesar todo. Entonces falta mente, falta tiempo. Se acelera el tiempo y su percepción. El que se tome como línea temporal solo es por acuerdos en donde dos o más personas tienen el acuerdo de percibir un periodo temporal o duración porque comparten las mismas ideas mayormente. Los acuerdos percepción Taijeta son diferentes a los acuerdos percepción tierra. La vida es más lenta y relajada en Taijeta. Por lo tanto, como acuerdo general de la población, el tiempo es más lento allí. Alcanza el día, mayor paz. Mente de niños, sin el apremio y la desesperación por lo que desean, sin la impaciencia. Sin embargo, esta madurez les da una sensación de mayor madurez evolutiva. Lo que viene a continuación es algo que no es teoría, sino se aplica directamente a los sistemas de navegación de naves estelares y los resultados son empíricos, observables y repetibles. He explicado un mapa de frecuencias como si fuera algo fijo, como un número asignado a cada lugar o punto, pero en la realidad, si se toma como un número fijo, se está tomando un lugar. Como digamos, por usar un ejemplo, la Torre Eiffel. Si le damos un número solo por referencia, sin que sea el real, 5600 es el que asignaremos. 5600 a ese punto. Así solamente siempre nos llevará no solo a un punto específico en la Tierra y en el espacio, sino en el tiempo también. 5600 es una frecuencia fija, entonces el lugar es fijo. El tiempo en sí desde el punto de vista observable desde una nave es como si animáramos una cinta de película de cine. Son fotografías fijas que solo se animan, se les da alma, al proyectarlos ante un medio, lienzo blanco, con un proyector con una velocidad de 24 por segundo. Pero no se mueven, son fotografías fijas, solo es una ligeramente diferente a la anterior, no hay alma allí. Lo que ven es una ilusión de movimiento, la animación, pero eso ocurre en el cerebro de quien lo ve, es quien interpreta la secuencia de fotografías con una secuencia temporal, el observador. Entonces ocurre lo mismo en el espacio y mundo real. Es una matrix energética complicada, pero es como una cinta de cine avanzada multidimensional que se expande en forma no necesariamente lineal ni con una sola dirección de flujo, término flux o dirección de flujo de energía. Entonces 5600, Torre Eiffel, es una fotografía fija en el carrete de cine. Es una dirección específica de esa fotografía específica. Falta el factor animación. Aunque son números de trillones de variables, simplificando, podemos decir que en el modelo de flujo temporal aceptado por promedios de acuerdos de percepción con quienes están dentro de la matrix, se representa con una velocidad específica de datos, percepción que ocurre en un marco temporal aceptado, tiempo en la Tierra. Entonces, en la Tierra, el número 5600, cada nanosegundo se cambia a la siguiente: 5601, 5602, 5603. Esta es la progresión temporal que un ordenador de nave necesita para poder saber con cálculos matemáticos en qué número de esa progresión corresponde al momento llamado ahora o de llegada apropiada de una nave. Entonces, el salir de la Tierra y volver a Taijeta para el ordenador de la nave implica hacer cálculos enormes para entender el momento preciso de su llegada a Taijeta según los parámetros matemáticos de progresión de números de frecuencia y los de la Tierra para volver al mismo punto que le corresponde. Entonces se le puede dar al ordenador de navegación no solo el dónde, sino el cuándo desean llegar a ese punto en el espacio-tiempo. Perdona, pero ¿por qué el número cambia de 5600 a 5601, etcétera?
El número cambia porque el número representa una frecuencia vibratoria única de esa localidad o punto en el espacio-tiempo. 5600 representa una frecuencia de ese lugar, específico a ese lugar. Pero el problema es que esa frecuencia no es fija. En la Torre Eiffel pasarán automóviles cerca, la gente se moverá, transcurre el tiempo como se percibe en la Tierra. Esto significa que la frecuencia 5600 en un mapa por frecuencias y no por posiciones en un plano X, Y, Z, no será fija, sino que se moverá. Se moverá la frecuencia específica de ese lugar según el transcurso del tiempo como es percibido en la Tierra en ese punto. La velocidad de percepción de la progresión temporal es el promedio de la percepción de los habitantes y su percepción depende de su conciencia y su conciencia depende de la cantidad de datos que pueda procesar en conciencia. De aquí, al incorporar el poder procesar más datos por unidad de tiempo que la persona misma da, es incorporar a su ser como parte de sí mismo a manera de que ya es algo inconsciente y subconsciente. El resultado es el opuesto en sí desde el punto de vista de donde estaba antes. 3D cambió a 5D, por ejemplo. Al incorporarlo se percibe mayor serenidad desde el punto de vista de esa persona que ha subido de densidad, pero desde su percepción no es percibido como una aceleración temporal porque no tiene un marco de referencia externo. Solo si se compara la vida en 5D con la de 3D se puede percibir la diferencia. Una pregunta ardiente. Al niño el tiempo le va más lento porque tiene la capacidad de procesar datos complejos más baja. Esto parece ser que a más datos procesas, el tiempo va más rápido, ¿no? Pero si es así y en tarjeta procesan muchos datos rápido, ¿por qué el tiempo va más lento ahí entonces? Es lo que intento explicar. Al entrar al inconsciente, el poder procesar así los datos, desde ahí se proyecta la realidad, como ya saben. No es lo mismo que estrés, que es lo que se viene encima cuando una persona está muy presionada por tener que procesar muchos datos a la vez, como tráfico, problemas familiares y de trabajo. El que se analicen y procesen los sucesos de forma automática sin la atención consciente del observador ralentiza el tiempo, mientras que las mismas cosas de forma consciente se perciben como estrés acelerando el tiempo. Pero no son solo sucesos a percibir como cosas que ocurren, es mayor cantidad de datos sensoriales también. Esto ocurre en un bosque tranquilo y en silencio también. Una persona con más conciencia verá más cosas en ese mismo bosque tranquilo que una persona con menos conciencia. Es también posible que es por el hecho de que allí en 5D, como has dicho, la conexión entre consciente y subconsciente es más cercana, así que los datos procesados pasan rápido al subconsciente y se integran como parte de su ser. Y otra vez, los datos nuevos que tienes que ir procesando es menos entonces. El cerebro no está agobiado. ¿Es eso también? Exacto, Goya. La clave es que el cerebro no está agobiado, como tú dices. A mí y a Robert el tiempo nos va muy rápido, entonces el hecho que se nos está acelerando el tiempo no es buena señal. Quiere decir que no estamos procesando rápido, no estamos integrando nuevos datos, estamos agobiados. Sí, porque no solo son más datos, están agobiados porque son los mismos datos, solo que todo de golpe con presión y resulta tedioso porque es lo que ya se había entendido. No sería buena señal, Goya, pero pasa aún en el 5D, el agobio por la presión de realizar múltiples tareas. Pero este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, no solo es el procesar datos de esa manera, o solo se volvería la gente una especie de ordenador de alta eficiencia. Hablo de entendimiento de lo que se puede entender a nivel de alma por lo aprendido. En el caso de un planeta, el que sea, el promedio de las frecuencias de la población es la que impera sobre un visitante externo, por el ya bien conocido principio de las frecuencias dominantes. Por eso, un extraterrestre desde afuera, al percibir y trabajar 3D, entra en un estado de percepción temporal igual al promedio humano, pero su cuerpo no, pues sigue en 5D. Entonces lo que ocurre es que pasa algo como un jet lag externo entre lo que la percepción mental dice y las frecuencias que envuelven el cuerpo físico.
Otro ejemplo, alguien no despierto podrá ver solo lo aceptado por la sociedad en una película, la ve como entretenimiento y ya, pero esa misma persona después de un despertar y expansión de conciencia podrá volver a ver la misma película, pero esta vez verá todo el simbolismo escondido allí, las agendas ocultas, entenderá cosas secundarias antes no percibidas, desde esas importantes hasta el cómo y el por qué un personaje se comporta de esa manera desde el punto de vista psicológico, y la intención del director por plasmar eso en la escena se conecta con la anterior, donde lo que quiere decir que les está sugiriendo a los espectadores que el héroe es tal. La película o la realidad es la misma. Esas cosas siempre han estado allí, fijas, pero la conciencia del observador puede procesar más información porque tiene más conciencia que antes. Por eso, el 4, 5D están allí entre los humanos, pero no lo ven porque no están preparados en su conciencia. Wow, bien explicado, gracias. Y una pregunta, ¿por qué usas el factor llamado tiempo cuando en realidad no existe y cuando en 5D se le entiende de otra manera? No te comprendo bien, Goya, perdón. Ok, repito en otras palabras. ¿Por qué usas el término tiempo exactamente si no existe? Y si aquí en la Tierra se lo entiende diferente como algo lineal. Porque es un término humano que debo usar si deseo darme a entender. También aquí se percibe el tiempo, pero de una forma más plástica, menos densa o menos fija, porque en sí yo sí noto una progresión de eventos desde que nos conectamos hoy hasta ahora, por ejemplo. Eso es tiempo, pero el universo mismo no entiende de tiempo lineal, de secuencia de eventos, solo es. Por eso, entre otras cosas, las pruebas científicas de que el universo se expande son falsas y solo son percepción lineal humana. Sí, es cierto, ahora entiendo. Y en el idioma de ustedes, ¿cómo llaman el tiempo? Algo así como el flujo de la conciencia, pero sí se comprende como tiempo y como percepción existe, pero no es algo tangible aparte de una conciencia, es parte de la misma conciencia, es una idea, no algo externo a la conciencia. No afecta a una conciencia de manera determinista, es una sucesión de eventos, una secuencia que ocurre en la mente por la frecuencia y por la percepción de la conciencia observadora. Tiempo en taijetiano, naalkit, como en navajo, también por lo que veo. Sigamos. Ya hemos visto cómo el tiempo se puede representar como un proceso de cambio en sus factores de frecuencias de un lugar en específico y se representan con un valor numérico. Estos valores ya dentro del ordenador de navegación resultan predecibles por lo menos a factores superficiales para servir de guía para saber en dónde y cuándo en general se llega a destino. No es necesario precisar el segundo exacto de la llegada al punto de destino. No hay paradojas. El que se diga que las cosas solo pueden suceder una sola vez aún sigue. Se tiene una línea temporal por conciencia animada a su propio ritmo y solo se percibe como igual, aunque no lo es, por los acuerdos con otras personas. De ver las cosas de la misma manera, pero un acuerdo no es en este caso un papel donde se firma esto o otro, no, simplemente porque dos o más personas dentro de su forma de pensar, su mente, sus valores, interpretan lo que ellos proyectan hacia afuera de sí mismos, como el llamado mundo real, recordando que el mundo real no es algo externo a la persona, sino que es un reflejo interpretativo de patrones energéticos de y entre un medio de energía potencial, pero depende de la misma persona el interpretar ese mundo de energía potencial como mundo externo. Si dos o más personas ven su mundo externo de la misma manera, entonces se dice que están de acuerdo con su forma de ver las cosas, la realidad. En sí, por eso están allí juntas, porque sus frecuencias son las mismas. Por lo tanto, son lo mismo como en las leyes de frecuencias de toda clase. Cuando igualas otra frecuencia exactamente, te conviertes en más de lo mismo, más de la misma frecuencia, como dicen en inglés, your vibe attracts your tribe.
Ese mismo principio de que al igualar una frecuencia te conviertes en más de lo mismo se aplica a la navegación de naves estelares, siendo que con los motores se iguala la frecuencia del destino con suficiente exactitud como para convertirse en parte del destino, lo que es igual a que la nave ha llegado a destino. De una forma en la que se puede entender el tiempo, la realidad o la existencia, como se ha logrado entender por civilizaciones avanzadas interestelares, es la siguiente. Como hemos dicho antes, todo es como un rollo de cine. Ya existen fotografías fijas de cada evento, de cada momento, desde los inicios de todos los tiempos. Una expresión, hasta el futuro más lejano. El concepto mismo de inicio del tiempo transcurriendo hacia el presente, hacia el futuro, solo es por la percepción de cada conciencia y los acuerdos con otras. No es algo externo, como ya hemos dicho. Entonces, todo momento, pasado, presente o futuro, ya existe y siempre ha existido sin comienzo ni final, pues son conceptos finitos elaborados por una interpretación de un ser finito encerrado en ideas 3D de materialismo y de determinismo. ¿Puedo preguntar algo rápido, por favor? Sí. Gracias. Eso también en algún sentido anula el concepto de evolución, progresión, expansión del alma, ¿no? Si todo ya existe y solo son fotografías ya listas, es solo cuestión de percibir la que actualmente corresponde a nuestro estado de percepción actual, pero ya existimos en el estado más expandido, ¿no? No que vayamos creciendo, de verdad, ya estamos crecidos en algún punto del universo, solo que estamos enfocados en nuestra fotografía actual ahora, ¿sí? Exacto, pero ambas cosas son válidas, una no excluye a la otra. Ya se es la fuente original, el todo, completos, no es que estemos dañados por falta de conexión o de evolución. La fuente original lo es todo e incluye todo, incluyendo el concepto o puntos de atención que aún faltan por ser completados o incompletos, fragmentados, porque el mismo concepto de completo depende de su contraste. Incompleto, fragmentado. El concepto de evolucionado y en la cima también necesita su contraste de falta de evolución y al mismo tiempo incluye el no necesitar nada, solo ser como sea que se es. ¿Resuelve tu pregunta? Sí, gracias, lo entiendo. Sigue adelante, por favor. Cada fotografía en el tiempo tiene su frecuencia propia, solo se tiene que saber esa frecuencia para igualarla con los motores de la nave y al igualarse las frecuencias, la nave y todo lo que está dentro será parte de esa frecuencia destino. El concepto de viajar al pasado o al futuro está en las mentes humanas, no en el universo. Es igual viajar atrás 10.000 años que viajar atrás a esta mañana. Solo es una frecuencia que igualar, como una radio electrónica que se mueve una perilla para localizar o sintonizar una estación en particular. La atención está en esa estación y en lo que ocurre en ella. No se perciben las demás, pero están ahí compartiendo el mismo espacio. Solo no tienen la atención en las otras estaciones, pero ahí están. La nave es el sintonizador. Esto confiere que ya hay un destino fijo, y así es, preescrito, pero si una cantidad infinita de posibilidades de futuro ya están escritas, no es lo mismo que poder escoger el futuro, libre albedrío. Aún así, no se tienen a mano todas las posibilidades. Desde la posición de frecuencias personales solas, las personas se limitan a un rango reducido de posibilidades a escoger. Esto aplica no solo a las personas individuales, sino a un colectivo que comparte la misma percepción por acuerdos como lo descrito arriba. Entonces, si se saben las tendencias de repetición con algoritmos como de lenguaje basic de programación del tipo ASCII o DOS, con las alternativas sí, entonces o de lo contrario, con algoritmos que puedan ver la progresión de variables en un campo cuántico energético con una fiabilidad bastante buena, se puede predecir el futuro. Entonces, para viajar en una nave por el espacio-tiempo, solo se necesita tener los conocimientos previos para tener un mapa de frecuencias. De ahí se salta a cualquier punto del destino en cualquier momento.
Si bien en teoría la nave grande puede salir a Temer el día 17 de septiembre a las 6:55 de la tarde, pasar su tripulación 2 meses en las playas de Temer y regresar el mismo día en la Tierra, 17 de septiembre a las 6:56 de la tarde, un minuto después, esto se puede y se ha hecho. El problema es que se suman factores alternos temporales o se van sumando desplazamientos y desincronizaciones temporales, porque esa maniobra confiere un cambio o un salto de línea temporal. Los cambios pueden parecer minúsculos, pero a veces el cambio es muy grande. Es jugar a una ruleta rusa, porque en percepción lineal el tiempo puede cambiar drásticamente de línea solo por un suceso muy pequeño en el lugar correcto. El respetar tiempos, percepción de los acuerdos colectivos con todo y sus diferencias es ver o cimentar la integridad de una línea temporal. El respetar las percepciones de conciencia entre cómo se percibe colectivamente el tiempo en Taygeta y en la Tierra asegura una continuidad temporal fiable. Entonces el futuro solo se podría predecir con grandes computadoras que hicieran todos esos cálculos, no con un vidente, ni una tarotista o un astrólogo. Se puede solo con mente predecir el futuro, solo que hay la fuerte tendencia a ver solo el futuro de ese vidente, no el colectivo, solo cómo ese vidente ve el futuro. Esvaru, quiero entender bien una cosa. Se habla mucho del término línea temporal, línea de tiempo esto, línea de tiempo lo otro, pero creo que hay que definir un poco más lo que es. Porque, por ejemplo, yo tenía entendido que si alguien venía del futuro sería nuestra línea de tiempo, pero del futuro. El futuro en este caso no sería otra línea de tiempo, simplemente el futuro de la misma. Otra línea sería, según como lo entendía antes, como otro yo. Podría estar en el mismo tiempo, no necesariamente futuro, simplemente otro yo. Por otro lado, también se dice que cada conciencia es una línea de tiempo individual. Entonces, ¿qué es realmente una línea de tiempo? En cuanto a las personas que vienen del futuro o pasado, sí son todas una sola línea temporal. Salten a donde salten, desde su perspectiva hay un pasado moviéndose hacia un futuro. A pesar de que más de una vez se pueden cruzar consigo mismo, 2 de ellos o hasta 3. Esto solo por el uso de una nave, no ocurre naturalmente. Y cada uno sigue su camino, cambiando la línea que vivirán solo por tener información proveniente del otro u otros. Entiendo. Entonces, ¿cómo definirías la línea temporal exactamente? En sí no hay tal cosa, solo definimos línea temporal como una secuencia de eventos que una conciencia ha experimentado, pero no es algo afuera de esa conciencia. Son como mundos paralelos entonces. Con cada percepción, decisión nueva se crea otro. Sí, aún así, basándose en de dónde vinieron y qué pasó ahí, se puede predecir hasta cierto punto qué es lo que pasará a continuación. Entonces, cuando dicen había alteración de líneas de tiempo, ¿qué quiere decir? Si las líneas es algo personal mío, ¿cómo pudieron desde afuera alterar esto? Es que, por ejemplo, una línea temporal colectiva, lo que dicen que es esta línea, solo es un grupo de acuerdos perceptuales que 2 o más personas han acordado ver como lo mismo, vivir lo mismo. En parte porque tienen una frecuencia de conciencia similar, pero no es una sola línea, es o son muchas líneas, una por cada persona conciencia que está en el acuerdo de ver las cosas de manera similar, pero nunca será igual a las demás personas en el grupo. La única manera de influenciar o de cambiar una línea temporal por acuerdos grupales es con control mental de percepción. Ah, exacto. Solo influenciando lo que percibe este grupo. Y otra cosa, entonces, cuando se dice que se salta la línea temporal, es cualquier nueva decisión o percepción, ¿sí? Sí, y se salta de golpe entre cambios grandes. Toda situación que has experimentado es una frecuencia, que es el resultado de toda la dinámica energética que te rodea y que tú, con tu cerebro, ves como realidad externa. El saltar una línea es solo forzar un cambio de una situación
o mapa de frecuencias a otro mapa de frecuencias. Pero en sí se hace todo el tiempo con la mente, solo que con la nave, con su gran poder manifestativo, propicia cambios dramáticos en lo que tú percibes como tu línea temporal. Y en sí, al saltar de líneas, solo estás saltando tu línea, algo muy importante a recalcar que explicaré más adelante. Sea que la inteligencia artificial de la nave es consciente, después de un tiempo se vuelve parte de ti. La interface ordenador-mente es muy eficiente de manera telepática. Entonces el ordenador de la nave se vuelve como una sucursal de tu cerebro. Aumenta lo que tú puedes manifestar. Sin embargo, no acceso datos del ordenador directamente a mente. Aún hablo, aún me da información que yo percibo como externa a mi mente. Esto es porque de ser telepático del ordenador a mi mente me lastimaría y sería invasivo. Se puede. Pero el límite se pone desde la persona, no desde el ordenador. Es más sano mentalmente solo preguntar al ordenador como algo externo y no como algo anexo o como inteligencia artificial implantada para mejorar tu capacidad cerebral. ¡Wow! Interesantes datos, gracias. Pero aún no me queda claro, ¿ir a tu futuro o pasado es también saltar de línea o es la misma línea solo el futuro pasado? También es saltar de línea, sí, pero desde el punto de vista de la persona a experimentar esto, solo es parte de su línea, solo se percibe como un cambio fuerte o punto nexo. Esto es mejor con una gráfica, pero lo daré explicado. Imaginen una serie de líneas paralelas, muchas, incontables. Salen del infinito y desaparecen por delante de ustedes en el infinito. Representan líneas temporales fijas. Cada una es una historia, un carrete de cine. Ya lo que pasó y lo que pasará es fijo, pero cada una es diferente. Ahora, imagínense que están parados sobre una de las líneas, voltean a su alrededor y ven otras hacia la derecha y hacia la izquierda. Todo es frecuencias. Siguen una de las líneas. Uno de los carretes de cine con imágenes fijas caminan por una de ellas, pero al ver las imágenes de la película deciden tomar una decisión entre lo que ven en la imagen en la que están parados o la que está junto a la siguiente línea a la izquierda o a la derecha de donde están. Esas son las decisiones de la vida. Saltas a la línea de junto y es otra línea y de ahí saltas de nuevo a la primera o te sigues desviando. Hacia la izquierda tenemos las líneas temporales que son progresivamente de baja frecuencia y hacia la derecha las que progresivamente son de alta frecuencia. Estas decisiones se toman con la frecuencia de la persona, conscientes e inconscientes. Si se tiene una frecuencia baja, serán compatibles con las líneas, con saltar a las líneas con eventos catastróficos. Si lo son, con las de frecuencia alta, serán compatibles o saltarán a los eventos positivos. Haces minúsculos saltos entre tus líneas temporales todos los días, con tus variaciones naturales de frecuencia y estado de ánimo. Lo percibes como la misma línea temporal porque en cierto sentido lo es, porque es una línea trayectoria que salta de línea en línea como si saltaras de vía en vía de tren. Las líneas temporales como tal están escritas, pero hay infinidad de variantes y variaciones, pero solo tú le das sentido al brincar a voluntad entre las líneas. Tú lo animas, tú decides cuál vivirás, cuáles experiencias quieres y cuáles no. Lo haces modificando tu conciencia, tu frecuencia. Esos saltos son minúsculos, los percibes como lo mismo, como tu línea temporal, porque es la trayectoria total tuya entre todas esas líneas. Y cuando logras dar un salto drástico en donde las diferencias son notoriamente grandes, como si saltaras varias líneas, una junto a la otra, evadiendo una progresión, se le llama salto cuántico y proviene de que en física un electrón a veces salta de una órbita a otra del átomo, ciencia Matrix que se contradice puesto que aquí con esta teoría del salto cuántico del electrón ignoran el principio de incertidumbre de Heisenberg. Tenemos que estar en una frecuencia alta para elegir las mejores decisiones. Lo que es una línea temporal, lo que la gente ve y percibe como linealidad temporal de su tiempo, como inescapable y como cadena de eventos, es solo el seguir como con una línea los saltos entre las líneas temporales ya fijas. Parecería una sola línea, pero en sí son saltos entre líneas fijas, tomando las opciones como se presentan. Esto quiere decir
que en sí el destino ya está forjado y al mismo tiempo, al tener un número infinito de líneas que escoger, también se tiene libre albedrío. Una nave lo que hace es que se convierte en la frecuencia de cada destino en el tiempo en ese mar de líneas temporales, saltando a ese momento artificialmente tal y como lo haría solo con un destino en el espacio, destino como en un lugar. En sí las rayas no existen, es una forma de explicar las cosas. En vez de una raya, lo que hay es una secuencia matemática de eventos con armónicos de una frecuencia. Es como una raya según se vea. ¿Qué hace que tengamos infinitas líneas temporales? Nuestra conciencia, la fuente que somos nosotros. Sí. ¿Y qué es lo que nos hace elegir una línea u otra? Lo que hace elegir son las emociones y los sentimientos. Lo que es agradable y positivo es hacia las frecuencias altas y las líneas temporales altas. Por eso, las emociones no son bien vistas por los controladores porque son la guía, la brújula para salir del caos de la Matrix, camino o estrategia para la iluminación, para lograr ascender y tomar el control de tu vida. Aprende a tener respeto y amor por ti mismo. Pregúntate cada día si lo que estás haciendo lo haría a alguien que se ama a sí mismo. No es lo mismo que ser un egocéntrico narcisista, no. Si no te sabes amar y respetar a ti mismo, no podrás amar ni respetar a los demás.